Lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hoy vamos a aprender 4 cosas principales, las 4 cosas principales con las que comenzó la iglesia primitiva. Vaya al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas. La iglesia primitiva hacía estas 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Los hermanos de la iglesia primitiva, cuenta la Escritura en el libro de los Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles tenían una fe firme y los cristianos que se añadían tenían el ejemplo y la enseñanza de los apóstoles y querían imitar esa fe firme. Porque cuando una fe es firme de un creyente, es digna de imitar. El apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 2, del verso 4 al 5, les escribió a los colosenses diciéndoles: y esto lo digo para que nadie los engañe. Le está hablándoles para que no sean engañados, porque se levantaron muchos herejes en aquel tiempo para que la gente no siguiera el cristianismo. Por eso Pablo les escribió a los colosenses y les dijo: esto les digo para que nadie los engañe. ¿Con qué los van a engañar? Con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, dijo, en el espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto es lo que nunca se aparta de la mente de un apóstol. Todos los días, siempre el apóstol está pensando en las misiones que abrió. Siempre está pensando en el liderazgo. Siempre está orando por el liderazgo. Siempre está pendiente de sus necesidades. Siempre está con la pena de que pudiesen ser engañados. Nosotros como centro apostólico tenemos que caminar apegados al patrón del Nuevo Testamento para todo lo que necesitemos en lo espiritual. Pablo sabía de quién había recibido el mensaje que él predicaba. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Pablo decía: les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. A mí no me enseñó ningún hombre, estaba diciendo Pablo. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eran las mismas enseñanzas que enseñaban los discípulos. Las cosas que los apóstoles recibieron del Señor fueron las mismas que enseñaban a la iglesia. Y eso mismo lo recibió también Pablo, pero por revelación. Mateo, capítulo 18, verso 20. Cuando uno recibe una revelación de Dios o un sueño con revelación, nunca se olvida uno de eso. No se olvida. Siempre está recordando lo que Dios le dijo.
Mateo 18:20. Enseñándoles, dijo, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay mucha gente que no piensa seguir los ejemplos que encuentra en el Nuevo Testamento, pero se van a fiar que el que no quiere imitar lo que está en el Nuevo Testamento es un creyente mediocre. Nadie quiere imitar a un mediocre. Siempre uno quiere imitar a aquel que da muestra de lo que cree. Además, para juzgarnos en el día postrero, Jesús dijo: el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La misma palabra que les he hablado. Ella les va a juzgar en el día postrero. En Mateo 24:35 dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, con estos dos pasajes citados, debería haber suficiente para convencernos que tenemos que tratar con lo que dice la Escritura para nuestro caminar cristiano, porque tarde o temprano la palabra de Dios nos va a juzgar. Porque dice la Escritura que vamos a ser juzgados por el Evangelio, ¿no es cierto? No dice si leen, van a ser juzgados por el Evangelio. O sea que lo hayamos leído o no lo hayamos leído, vamos a ser todos juzgados por el Evangelio. En el Nuevo Testamento, la enseñanza apostólica es una guía para la iglesia. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, que era su discípulo, y le dijo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es por la palabra de Dios que sabemos todo lo que debemos hacer en la iglesia. Y si no sabemos lo que la Biblia dice, el hombre va a vivir tropezando en las tinieblas y jamás podrá agradar a Dios. Filipenses, capítulo 4, verso 9. Entonces, para decir estas palabras hay que caminar en la verdad. Lo que aprendiste de mí y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. A veces los creyentes mismos rechazan la enseñanza apostólica y se enojan. Se olvidan lo que el Señor Jesús dijo y afirmó: el que a vosotros me oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea que rechazar la doctrina apostólica bíblica es rechazar a Dios. Entonces, ¿qué era lo que estos hacían? 4 cosas, dije. ¿Cuál es la primera que acabamos de terminar? La doctrina apostólica. O sea que ellos enseñaban todo lo que recibieron de Jesús. Y Pablo dijo: a mí nadie me lo enseñó. Yo lo recibí por revelación y era lo mismo. O sea que enseñaba también lo mismo. Lo segundo es la comunión unos con otros. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonía, que se traduce como común y viene a ser una relación de amistad,
una relación de compañerismo entre personas que tienen un interés común o el mismo interés. Para eso es la iglesia, para que nos conozcamos, para que nos ayudemos, para que oremos unos por otros, para que sepamos dónde hay necesidad y estemos todos para apoyar, para que sepamos dónde hay sufrimiento y estemos todos para orar. No necesitan pedir oración, porque cuando uno ve, siente. Mateo 12:30, el Señor Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta parábola significa que aquellos que no colaboran con Él no están trabajando en la misma dirección, no están compartiendo los mismos objetivos, indirectamente están causando daño. Y al causar daño están dispersando, están destruyendo, no están construyendo. En otras palabras, si no estás a favor, estás en contra. Jesús aclaró diciendo: todo reino dividido con luchas internas va a la ruina, se va a derrumbar. Igual es en la casa. Cuando hay pleitos en la casa, no puede sostenerse esa casa. Se va a derrumbar. El Señor Jesús enfrentó dificultades por causa de su predicación, pero Él no dejaba de luchar contra el mal que esclavizaba a los hombres. Un día, escribió Lucas el evangelista, Jesús estaba expulsando un espíritu mudo de un hombre. Ese espíritu mudo lo hacía incapaz de comunicarse con los demás. El diablo es verdaderamente, como indica su significado literal, un espíritu de división. Es el que separa los unos de los otros. Es el príncipe de la soledad que continúa todavía esclavizando hoy a los hombres, creando barreras entre unos y otros. Él es el inspirador de la falta de comunicación entre las personas, entre los pueblos y entre las naciones. Con frecuencia levanta tensiones y los conflictos en la sociedad, porque Él es el príncipe del mal. No deja de trabajar para que haya enemistad y esa enemistad se extienda. Es el que te acusa y es el que te hace desconfiar. Es el que te hace pensar mal. Por eso es que Él levanta tensiones, Él levanta conflictos en la sociedad, porque es el príncipe del mal. Y no deja de trabajar para que nosotros nos enemistemos entre partes. Por eso es que los discípulos estamos llamados a estar atentos y vigilantes para no ser cómplices del infierno que generan los conflictos y las guerras. El mal nunca se resigna, el mal es descarado, sigue actuando incluso cuando su obra destructora se hace evidente. El Señor Jesús es el más fuerte, es el que guarda la casa de la que habla el Evangelio. Y la casa es el corazón de cada uno de nosotros, que es puesto a prueba con las murmuraciones, con las tentaciones, con los malos pensamientos, porque vamos a sufrir pérdida. Si nos enojamos y abandonamos la casa de Dios, ¿quién es el que se perjudica? ¿Los que quedan o los que se van? Los que se van a enfriar, va a crecer ese malestar interno. Cada vez que se recuerden van a enojarse más y al final pueden quedar afuera. Porque la iglesia es la casa perseguida. La iglesia es la casa arrinconada por las fuerzas del mal. Solo quien confía en el Señor y cree en su palabra puede derrotar el poder de las tinieblas.
Entonces, ¿cuáles serían las enseñanzas centrales con la Santa Cena? La doctrina de los apóstoles, la comunión de los santos, el partimiento del pan. Porque ahí en el partimiento del pan nosotros tenemos que recordar eventos importantes de la historia. La cena del Señor nos recuerda su muerte y su resurrección. Y esas son las expresiones supremas del amor divino hacia la humanidad. Primera de Corintios capítulo 11, 24 dice, habiendo dado gracias, estaban en la Santa Cena, recuerden. Lo partió el pan y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Quién es el que parte el cuerpo de Cristo? Estaba mostrando cómo nosotros podemos partir el cuerpo de Cristo con nuestra propia lengua, con las enemistades en la iglesia, con los pleitos entre hermanos. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿Por qué tenemos que recordar? Porque es fácil olvidarnos de la verdad. La memoria es frágil. Por lo tanto, la celebración de la Santa Cena del Señor nos ayuda a recordar la verdad y la importancia de Cristo en nuestras vidas, porque la gente se olvida fácilmente de los beneficios de la cruz. Deuteronomio 6:12. Por eso el Señor siempre les estaba recordando al pueblo de Israel, cuídate, le decía, de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte, porque Jehová te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Todos nosotros hemos salido de Egipto, porque Egipto es tipo del mundo. Y en Egipto hemos vivido en esclavitud, esclavitud del pecado. Deuteronomio 4:9. Por tanto, otra amonestación, guardate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿A quiénes más tienen que enseñar, además de sus hijos? A los nietitos. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Cuando usted esté en su casa renegando y peleando, recuerde que el Espíritu Santo está en usted. Y que está escuchando su renegadura, está escuchando sus quejas, está escuchando sus murmuraciones, está escuchando todo lo que usted habla. Recuérdelo. Lo central de la Santa Cena es Jesús. En la celebración de la Cena del Señor no se trata solo de recordar un evento, sino de recordar a una persona, Jesucristo, quien está presente y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo. Pero mucho más, estando ya reconciliados por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces, con la Santa Cena mostramos gratitud y adoración. Es una oportunidad para expresar gratitud. ¿Por qué? Por la salvación, por todos los beneficios de la salvación, por todas las bendiciones que provienen de la salvación. Y también es la oportunidad que tenemos de adorar a Dios. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Pedro dijo, vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Con la Santa Cena estamos proclamando la victoria de Cristo y proclamamos también nuestra fe en la muerte redentora de Él, los beneficios que la muerte trae, como ser el perdón de pecados y nuestra reconciliación con Dios. No había forma de reconciliarse con Dios. Por eso es que Dios tuvo que enviar a su unigénito a morir por todos y cada uno de nosotros. Primera de Corintios 11:26. Por eso, dijo Pablo, cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Él va a volver. Dice la Escritura en el libro de Hebreos que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, llegó el tiempo de su cumplimiento y lo envió. Eso debería asustarnos a cada uno de nosotros, porque Dios cumplió su palabra y lo envió la primera vez. Pero está escrito que Él volverá por segunda vez. Y si Él cumplió la primera vez, va a cumplir la segunda vez. Amén. Mateo 26:29. Les digo que desde ahora no voy a beber más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. En la Santa Cena recordamos el retorno de Cristo también. Recordamos su resurrección, recordamos su segunda venida, fortaleciendo nuestra fe y animándonos a seguir en sus caminos. Primera de Corintios 11:26. Porque todas las veces, dijo Jesús, que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Colosenses 3:4. Cuando se manifestare el Cristo, nuestra vida, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Entonces la Santa Cena nos hace recordar el nuevo pacto, porque la Cena del Señor representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo que ofrece salvación al mundo por gracia. Gracia es favor inmerecido. Nadie se merece la salvación, pero Él ofrece la salvación, un favor inmerecido porque quiere. Y a través de ese favor inmerecido trae transformación del corazón y trae acceso directo a Dios. Entonces, en la Santa Cena debemos hacernos un autoexamen y confesar:
Yo no sé por qué le cuesta a la gente tanto confesar si Dios lo sabe todo. Todas las picardías, todas las mañas que hace el hombre, las sabe Él. Pero hay un requisito. Para que todas esas picardías y esas mañas sean perdonadas, hay que confesarlas. Por eso es que debemos examinarnos nosotros mismos y confesar cualquier pecado, reconociendo nuestra necesidad de la gracia de Dios. ¿Están aquí? Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada hombre a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Una vez examinado y una vez confesado el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. No hay verdad en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El libro de los Hechos es el punto de partida a muchas enseñanzas para conocer a fondo cómo vivían los primeros cristianos. Ellos tenían la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? La comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. 4 cosas que dice que los cristianos enfatizaban y se mantenían en eso como parte central, fundamental de su vida como iglesia, como comunidad. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Y qué pasó en el pueblo? Hechos, capítulo 2, verso 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Da un reporte, un resumen de lo que era la vida de la comunidad cristiana, la vida de la iglesia. Eso es lo mismo que nosotros debemos hacer como iglesia. Y ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y al final de toda esa vida y de toda esa forma de vivir, ¿qué era lo que hacía Dios? Añadía. El Señor era el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La experiencia de la conversión es el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, cambia el corazón, cambia la mente, cambia los deseos. Primero desea bautizarse porque sabe que es un acto de obediencia del Señor. La iglesia primitiva, la gente se convertía y luego se bautizaba. Entendían el sacrificio de la cruz. Entendían el pago por sus pecados. Entendían que debían caminar en un nuevo pacto. Entendían que comenzaban en una nueva relación con Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Y eso tienen que hacerlo los pastores? No, las ovejas son las que paren. Cuando la gente vea nuevamente que la iglesia está unánime, que la iglesia no está comentando lo que hacen estas ovejas y estas otras ovejas, entonces la gente va a creer verdaderamente que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana
y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pin.